Fútbol, cine y literatura cuando el balón cuenta historias, parte de este coloquio internacional organizado por el Instituto Cervantes y la Universidad Libre de Bruselas. Yo soy Laura Zornoza, como ya me ha presentado Teresa, soy corresponsal de EFE en Bruselas. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Teresa y a Fernando la confianza en mí para moderar esta mesa redonda, porque lo cierto es que, al contrario que los fantásticos ponentes que nos acompañan esta tarde, yo tengo credenciales un poco limitadas en el mundo del fútbol y la literatura. Creo que mi mayor logro reciente ha sido engañar a mis editores de deportes para que dejaran a una madridista ir a escribir la crónica del Brujas Atlético de Madrid e intentar evitar titular con Noche de Brujas después de ese empate en el último minuto. Pero sí que hay algo que ciertamente compartimos todos los que estamos aquí, ¿no? Y es esa pasión por el fútbol, por nuestro equipo, los equipos de nuestros padres, de nuestros abuelos, por la selección, por supuesto. Quería empezar el coloquio con una frase que a mí me encanta sobre el fútbol y que me llegó ayer a una pequeña espiral en internet. Porque resulta que si le preguntas a Google en castellano por la autoría de esta frase, se le atribuye a Jorge Valdano, a Eduardo Galeano, incluso a Arriago Sacchi. Y si le preguntas en inglés, te dice que puede ser de Jürgen Klopp, de Carlo Ancelotti o del Papa Juan Pablo II. Y es esa frase que dice que entre las cosas menos importantes en la vida, el fútbol es la más importante. Que me parece que recoge muy bien esa idea de que el fútbol en realidad, el fútbol está en todas partes y todo está en el fútbol. Para empezar el coloquio quería arrancar con el... Tiene que ser el Papa, ¿no? Quería empezar con el embajador José María Rodríguez Coso, embajador de España ante Bélgica, ex embajador en Luxemburgo y en Irlanda, culé a muerte, y lo más relevante que yo he aprendido de él en los últimos días, presidente de la Peña Diplomática Barcelonista. ¿Cómo es esto? Antes que nada, quiero solo decir muchas gracias por tener este lujo de panelistas alrededor. Segundo, gracias Teresa por la iniciativa, gracias por tu neutralidad. Las cinco Champions de la época, aquellas que eran del trofeo de ferias, hay quien las discute, porque no se vieron en televisión, y lo que no se ve en televisión hay quien dice que no existe, no seré yo. Mi querido embajador de Argentina, déjame que te diga una cosa. Yo creo que en el fútbol todo se puede decir. Eso es lo bueno que tiene. Todos podemos meter el saco. Todos podemos decir que aquella jugada era la que nos hizo soñar cuando otro no la vio. Es esa capacidad de proyectarnos en ellos. Una de las cosas que a mí me divierte es que todo es opinable, ¿no? Y entonces yo estaba pensando ahora en todas esas ciudades que tienen grandes equipos como el Bayern de Múnich. No hay otro equipo en Múnich que jamás se le haya. Y otras capitales, y no voy a meterme en Honduras, que tienen grandes equipos y que tienen uno solo. Quizás que haya dos ayuda, pero les ayuda entre ellos. No creo que la proyección vaya para más. Y entrando en la pregunta que me haces, y te la agradezco mucho, la peña que creamos se llama Diplomacia Graugrana, porque entendimos que había dos grandes temas con la directiva que en ese momento había llevado a cabo Sandro Rosselli y después Sandro Bartomeu. Aquella directiva dijo: queremos hacer algo original, porque la peña es aquello de reunirse delante de una televisión para ver con un bocadillo, ver un partido de fútbol y montar la de Dios es Cristo, como se dice vulgarmente. Pero resulta que en esa escena había otra cosa, que eran los gastrónomos que querían disfrutar paralelamente del fútbol de las mejores cocinas y de la mejor comida de cualquier lugar del planeta, con la excusa de ir con el Barça. Y aquí se creó la primera peña virtual, que era la Peña Gastronómica Blaugrana. Paralelamente había un grupo de forofos y locos que queríamos ver el fútbol, pero que, bueno, cuando empezamos, muchos de los culés, que somos ya un poco antiguos, tuvimos que vivir situaciones muy divertidas y muy dramáticas, pues solas, ¿no? Solos. Por ejemplo, yo tuve que oír por Radio Nacional, por Radio Exterior de España, la final de nuestra primera Champions, y en el minuto 104
se cortó la luz. Estaba en Nueva Delhi con un compañero diplomático y pasamos los peores 15 minutos de nuestra existencia porque estábamos en la prórroga y no sabíamos si íbamos a ganarle a Sampdoria o no. Volvió la luz, se hizo la luz, escuchamos la radio y la radio nos dijo que habíamos ganado. Bueno, hemos pasado ya aquellas épocas en que había que oír por la radio, que también tenía su magia el fútbol. Lo que queríamos éramos un montón de gente, diplomáticos, periodistas, intelectuales, gente que vivía en el extranjero permanentemente y que no podíamos ver muchas veces el fútbol, o que no teníamos con quién. Había gente que estaba pues, en Alaska, en Andorra, en Viena, en Nueva York, o una vez en las Aleutianas, uno de nuestro grupo. Somos alrededor de 70 locos que lo que hacemos es comentar los partidos del Barça en WhatsApp. Y el Fútbol Club Barcelona nos reconoció como tales porque toda nuestra función es mantener ese espíritu vivo en la distancia, en la soledad, en ese espíritu catacumbal en los que tenemos que vivir el fútbol los que estamos siempre en el extranjero. Y yo creo que me puede corregir el vicepresidente de nuestra peña que nos acompaña hoy, que es nuestro embajador de la Unión Europea en Bolivia, y que, bueno, él es parte de ese sentimiento y no sé si quizás luego me va a corregir o añadir algo más. Pero por eso creamos eso, para tener esa comunión de los santos, esa sensación de participar tanto. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cuando vemos un clásico, un Barça-Madrid, al final hay que elegir, porque yo he visto que había 350 mensajes. Y decías, ¿qué hago? ¿Me leo los mensajes o veo el partido? Bueno, hay gente que yo creo que disfruta tanto con nuestra peña que casi prefiera pelearse entre nosotros que ver realmente el partido de verdad. Pasando a la temática del coloquio, la cultura con temática futbolera. Usted ha estado como embajador en Bélgica, Luxemburgo, Irlanda y ha estado destacado en diferentes representaciones diplomáticas por el mundo. ¿El fútbol en el cine o la literatura es una forma de presentar a España ante el mundo? La manera más amable y más sencilla de leer en la prensa de cualquier país noticias amables sobre lo que pasa en el nuestro es fundamentalmente en el tema, en el capítulo de los deportes y dentro de él en el capítulo del fútbol. Yo creo que la diplomacia y la cultura beben del fútbol en los últimos años de una manera muy fuerte. En el caso mío, bueno, en el caso de todos los presentes, porque son países con una entidad futbolera tremenda y como forma parte de su esencia, ellos la pueden manifestar y mostrar en el extranjero, pero es que yo creo que también es que el extranjero nos la reconoce, entonces es un movimiento de ida y vuelta. Sí, evidentemente el fútbol es una manera de mostrar la cultura de tu país y para eso quiero hacer una defensa y un alegato a una figura como la de Manolo Vázquez Montalbán, que nos demostró, y eso es muy importante, que se puede ser un intelectual, se puede ser incluso un intelectual de izquierdas, siendo futbolero, amando el fútbol, amando los boleros y amando la buena mesa. Superando los tópicos de que ciertas cosas pues no son serias y que no se puede ser verdaderamente un intelectual, que creo que hay una frase al respecto a los intelectuales y el fútbol, ¿no? Es que los intelectuales se supone que no se puede tomar el fútbol en serio, salvo los que lo viven, ¿no? Bueno, pues yo creo que en ese sentido sí, cada vez más forma parte de nuestra cultura, para bien y para mal, porque al magnificarse también puede perder esas esencias emocionales de las que hablábamos antes. Por último, solo quisiera decir una cosa. Me gusta mucho esta reunión porque yo creo que mostrará lo que es el fútbol con mayúsculas y con minúsculas. El fútbol con mayúsculas es ese gran negocio en el que no voy a entrar, y con minúsculas es el sentimiento y la emoción de cada uno. Ese sentimiento y esa emoción es lo que se busca por ejemplo, en la literatura sobre el fútbol. Ha mencionado a Vázquez Montalbán. ¿Qué busca usted como lector en las grandes novelas o cuentos sobre este deporte? Yo en Manolo Vázquez Montalbán concretamente he encontrado muchas cosas porque es un referente para los que como yo somos catalanes, somos bilingües, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos gusta comer bien.
Y en ese sentido yo creo que lo que es más importante es, por ejemplo, en su obra El delantero centro será asesinado al amanecer, es en que hace una reflexión sobre la transición política que vivió España, la decepción de un jugador que tiene que llegar a lo máximo y no lo consigue, por circunstancias que no vienen al caso, léanse la novela, por favor. Y la idea de que además, de que detrás del sentimiento del propio club está aquello que decía Manolo Vázquez Montalbán, siempre decía que detrás de un equipo de fútbol y de un sentimiento hay un ejército desarmado de cualquier liberación. Pues muchas gracias, embajador. Pues pasará al siguiente ponente de la noche, Eduardo Sacheri, escritor, guionista, historiador, docente y sobre todo hincha de Independiente, como demuestra su camiseta. Eduardo, escribiste un cuento maravilloso sobre un partido de fútbol del que, por cierto, se cumplen 40 años este año. El cuento se llama Me van a tener que disculpar y narra ese increíble Argentina-Inglaterra del Mundial de México 86, un partido que posiblemente juntó los dos mejores goles de la historia. ¿Podemos estar de acuerdo en esto? Bueno, depende... perdón. No, adelante. Bueno, para situar a los que no estén muy al tanto, en el Mundial de México 86, el 22 de junio, Argentina e Inglaterra jugaron por cuartos de final 4 años después de la Guerra de Malvinas. Y ese es un dato esencial para que ustedes tomen contexto de cómo se vivió ese partido en mi país. La democracia estaba recién recuperada a partir del 83, era presidente Raúl Alfonsín, y era una etapa de verdadera reparación que estaba viviendo la Argentina, en un montón de aspectos. La sociedad argentina estaba buscando cómo reconstruir una democracia después de décadas, digamos, no solo después de la dictadura del 76, sino de un montón de décadas de imposibilidad de convivencia, etc. Y la última dictadura, además de todo lo otro que había sucedido, sucedió la Guerra de Malvinas. El fútbol, si lo analizamos racionalmente, sabemos que no repara nada por fuera de sí mismo. Es un juego. Entonces, cualquiera de nosotros que somos muy amantes de un equipo, nos ponemos felices cuando nuestro equipo gana. Ahora, ¿qué ha cambiado en el fondo de nuestra vida? En principio nada. Pero cuando perdemos, nuestra vida empeora. Así funciona. Bueno, Argentina e Inglaterra en el Mundial 86, para los argentinos era eso. ¿Cambiaba algo ganarle a Inglaterra? No, pero perder sí. Era como, insisto, parece frívolo, pero así lo vivimos. Entonces, en ese contexto, que la selección argentina, que empezó a jugar cada vez mejor a medida que transcurría el Mundial, con un Maradona iluminado, ese día Maradona hace esos 2 goles, y yo entiendo que su mirada pueda, por ejemplo, polemizar con el primero de los 2 goles, que es el gol que Maradona hace con la mano, el de la mano de Dios. Ahora analicemos un segundo esa idea. Hablar de la mano de Dios en el contexto de cómo los argentinos vivimos la cuestión de las Malvinas. La mayoría de los argentinos consideramos que es un territorio que debería pertenecerle a la Argentina y que ha sido robado, que ha sido quitado. Entonces, la maniobra pícara de Maradona, la maniobra ilegal de Maradona, es vista en Argentina como un acto de retribución. Por eso, no es que a los argentinos nos agrade el robo por el robo. Pónganlo en relación, es justicia poética. Pero 5 minutos después, o sea, piénsenlo como un mito griego. Primero el robo, el acto de picardía, de picaresca, pero 5 minutos después es esto de momento.
Este gol se va a pasar muchas veces. Este que acaba de pasar, para ver si alguien ve la mano o no ve la mano. Pero el que voy a hacer ahora se va a pasar más veces. No voy a empezar a 20 o 30 metros del arco. 40, 50, 50 y tantos metros atrás. Los 11 rivales ingleses, y esto es importante en el contexto que les digo, están entre la portería, el arco, yo y la pelota. Voy a eliminar a 7 de los 11. Solamente 4 ingleses no van a ser eludidos por la jugada. Y el gol va a ser de tal envergadura que va a ser considerado el mejor gol de los mundiales de ahí en adelante. Y entonces ese acto casi artístico del segundo gol complementa extraordinariamente ese primer gol vinculado con otra cuestión. Ahora, como luego Lineker descuenta y el partido termina 2-1, el mito es completo. Porque necesitas los 2 goles, no hay ninguno que sea decorativo. ¿Cómo haces para eliminar a Inglaterra del Mundial 86 y luego salir campeón? Con esa mezcla de recursos totalmente antagónicos y no. Para preparar esta ponencia me he escuchado la narración absolutamente épica de Víctor Hugo Morales, ¿no? El barrilete cósmico, que todo el mundo probablemente la tenga en la cabeza. Esta narración, lo que es la jugada que acabas de describir, dura un poco más de 10 segundos. ¿Qué dura la jugada? Luego es tal vez un minuto de recreación, sí, de pura emoción. La mano de Dios dura un segundo, es un instante. ¿Cómo? O sea, parece casi contradictorio pensar que algo tan fugaz como es el fútbol se traslade también a la literatura, que se entiende como algo mucho más reposado. Es que yo creo que la literatura está hecha para que pensemos detallada, delicada y profundamente en lo que nos pasa en la vida, que es mucho más fugaz. La vida nos acaece a gran velocidad. Una de las cosas, no creo que sea la única, pero una de las cosas que nos hace la literatura, porque para eso tenemos las palabras, es para detener el tiempo. La vida es demasiado confusa, demasiado vertiginosa. Usamos la palabra y la palabra literaria para ir hacia adentro, para ir hacia abajo, para ir hacia lo profundo. Entonces, el relato de Víctor Hugo es maravillosamente emotivo, pero no dice nada de la jugada. Dice de lo que siente, lo que le genera la jugada. Y en general, cuando leemos un libro que nos gusta, también un libro de fútbol, no podemos evocar palabra por palabra o situación por situación, pero a lo que nos conduce es, nos fuimos a lo profundo y recibimos un placer. Fue placentero leer, a lo mejor fue placentero y doloroso, placentero y nostálgico, placentero y erótico, placentero y desafiante, placentero y apasionado, pero fue una experiencia inmersiva en lo profundo de nosotros. Creo que eso es lo que hace la literatura, también con el fútbol. En el fútbol a lo mejor lo notamos más, porque parece bastarse a sí mismo. Hay tanto movimiento y tanta coreografía y tanta pasión y tanta imagen y tanto relato, pero lo que demuestra la literatura es que también la literatura puede entrar en cualquier sitio, incluso en algo que parece tan autónomo y tan autosuficiente como el fútbol. Yo he de decir que esta narración yo la admiro mucho, porque siempre he pensado que yo sería una narradora de fútbol terrible, porque gritaría y lloraría mucho más que narraría todos los goles del Real Madrid, pero él precisamente consigue convertir esa emoción en arte y en una narración que se ha quedado completamente para la historia. En España hace unos años un conocido programa deportivo era su careta. Cuando acababa cantando el gol empezaba el programa. En una entrevista que diste a la revista Panenka, decías que el fútbol está lleno de cosas que le vienen prestadas de la vida. ¿Qué cosas invisibles ve un escritor como tú en este deporte? Bueno, lo conversábamos un poco ayer. Yo creo que el fútbol vale por lo que depositamos en él.
digamos, la vida es algo complejo, arduo, difícil, contradictorio. El juego no. Sobre todo un juego tan sencillo como el fútbol, que es uno de los juegos más simples que existen en cuanto a sus reglas. Fíjense lo que nos cuesta la única regla complicada que tiene el fútbol, que es el fuera de juego. Podemos discutir semanas sobre un fuera de juego y es la única complicación que tiene. Porque todo lo demás no se puede tocar con la mano y hay que meterla en ese rectángulo. Y bueno, y básicamente... Bueno, pero como regla, son reglas simples. Ahora, la simplificación que nos ofrece nos permite pensar esto de ganar es vivir, perder es morir. No lo pensamos, pero lo vivimos. Así vivimos cuando jugamos. Pero como precisamente al jugar no tenemos tiempo de racionalizar las cosas, nos sacamos afuera todo lo que tenemos dentro. Lo mejor y lo peor que tenemos dentro lo sacamos mientras jugamos. Y la literatura puede detenerse a mirar eso. Pero aunque no hagamos literatura, cuando jugamos o cuando alentamos a nuestro equipo, nos exhibimos muy profundamente. Si somos violentos o no lo somos. Si somos justos o no lo somos. Si somos solidarios o no lo somos. Y así podría seguir cualquier cantidad de valores que tenemos adentro, los exhibimos al jugar o al mirar. Porque en general en nuestra vida civilizada nos cuidamos más, damos nuestra mejor imagen, pero cuando jugamos no tenemos tiempo, porque se nos va la vida en eso que está pasando. Por eso creo que el fútbol es un territorio muy fértil para ver nuestras profundidades. Y cuando digo profundidades no digo solo lo más bello que tenemos, sino también lo más horrible, lo más faccioso, lo más violento, lo más intolerante, también aparece en el fútbol. No nace en el fútbol, pero se ve. Lo mismo que pasa en la escuela. Nos devuelve un poco a la infancia también. Yo creo que nos devuelve muy a la infancia, muy a lo primario de lo que sentimos más profundamente y menos entendemos. Yo creo que en la infancia sentimos muchísimo, pero no entendemos tanto. Y con el fútbol nos pasa lo mismo. Igual que yo siento una sensación parecida cuando estoy leyendo un libro que me atrapa, a cuando estoy viendo un partido que me atrapa. Parece que el mundo se detiene y no hay nada más. Tú has jugado al fútbol también. De manera amateur, no profesionalmente, bueno, lamentablemente. Pero escribir y jugar... Cambiaría todo lo que hice en la vida por 5 años en la primera de Independiente. Salvo mis hijos, algunos días. ¿Entre escribir y jugar también existe esa correlación, igual que entre ver un buen partido de fútbol y leer un buen libro? Esto de esta suspensión del tiempo, sí, absolutamente. Yo creo que el arte detiene el tiempo y el juego detiene el tiempo. Lo detiene en el sentido de no importa nada afuera. No hay tantas cosas en nuestras vidas que logren eso. Pero se juega un partido que te importa, tiene que pasar eso. Tiene que importarte, tiene que ser un partido donde te vaya el alma. Ahora, si eso sucede, todo lo que hay alrededor desaparece, y con un buen libro te pasa lo mismo. Y con el buen cine también te pasa lo mismo. Uno entra a un cine, viene con sus problemas, con sus deseos, entra a un cine, se apagan las luces, se enciende empieza la película y el mundo deja de existir. No hay tantas cosas capaces de hacer eso con nosotros. Y creo que está bueno que se junten cuando se junten. Antes de pasar al cine con Carlos, vamos a cerrar el capítulo de la literatura con Fernando Iwasaki, escritor, historiador y filólogo, claramente bético. Y yo la primera pregunta que quería hacerte, tú eres nacido en Lima, llegas a Sevilla hace
30, 40 años. ¿Cómo se decide cuando llegas a Sevilla? Hablábamos antes de las ciudades con dos equipos fuertes. ¿Cómo se es lo del Betis o del Sevilla? Buenas noches. Lo primero, dar las gracias a todos los que han hecho posible que estemos hoy aquí conversando sobre fútbol y literatura. Cuando nuestro embajador de España hablaba del fútbol con minúsculas, yo tenía un miedo de que dijera el fútbol peruano, que dije, a ver en qué momento lo dice, pero no lo digo. Bueno, ahora voy a explicar eso. Ahora vamos a explicar eso. Pero fíjense, yo escucho a Eduardo decirnos, además me encanta la forma como lo hace y desde el lugar en que lo hace. Cuando ganas tu vida no cambia, dice Eduardo, es maravilloso, pero ¿y cuando pierdes? Y es verdad. Y ahora yo digo, ¿y cuando siempre pierdes? ¿Y cuando nunca ganas? Entonces ese es el territorio en el que se mueve un hincha peruano. Cuando yo llegué a España en el año 85, por supuesto yo soy hincha del Universitario de Deportes en el Perú, y me gustaría hacer hincapié en que todos los futbolistas peruanos que han jugado alguna vez en el Betis llegaron de Universitario de Deportes. Daniel Jurado, Balán González, el Loco Vargas y ahora un chiquillo Guzmán que está en los juveniles del Betis. O sea, se ha dado esta circunstancia extraña y me encanta. Tendré que pedir una bufanda que tenga la mitad de la U y la mitad del Betis. Pero voy a la respuesta. A mí me parecía de mal gusto hacerme hincha del Real Madrid o del Barcelona. Un peruano que no ha ganado nada. No puedes vivir con el estrés de quedar segundo. O sea, nosotros en el Perú celebraríamos el cuarto puesto, pero con orgías ininterrumpidas, con bacanales, saturnales, tremendas. Y eso de llegar a España, hacerte hincha del Real Madrid o del Barcelona, si yo fuera brasileño, uruguayo, argentino, pero soy peruano. Y me faltaba una cultura de la derrota, me faltaba una sublimación del fracaso y me bastaba una ironía del error. Quiero decir con esto que no se trata de que uno tiene que resignarse a perder siempre. Tiene que asimilar lo que decía Eduardo, pero al revés. Has perdido, pero no necesariamente tu vida ha cambiado tampoco, como cuando ganas. Y descubrí en los estadios sevillanos, porque yo fui a los dos estadios, iba cada domingo, los investigadores del Archivo de Indias, que éramos de todos los países latinoamericanos, hablando cada uno con su acento, y los que estaban sentados delante de nosotros escuchaban esa torre de Babel en español, y un día uno se volteó y dijo, ¿ustedes de dónde son? ¿Vosotros? No, en Sevilla se dice, ¿ustedes de dónde sois? Porque hacen esa combinación extraña, ¿ustedes de dónde sois? Y nosotros dijimos, somos boliguayos. Y dijo, ah, claro, somos boliguayos. O sea, éramos una mezcla de todos, ¿no? Entonces, yo fui a los dos campos y descubrí que solo los hinchas del Betis, cuando salían del estadio, del suyo o de cualquier otro, después de haber perdido, eran los únicos que decían, viva el Betis, man que pierda. Y yo pienso que eso era lo que me faltaba como hincha peruano. Me faltaba una cultura que me permitiera interpretar la derrota desde un lugar irónico, desde un lugar sanador. A mí me gustaría decir que los hinchas del Betis no necesitamos leer libros de autoayuda porque ser del Betis ya es terapéutico. O sea, ya eres como lo ves, no te curas solo. Entonces, esa es la razón. Y claro, lo que ocurre es que los peruanos en el fondo pues queremos, por supuesto, triunfar también como futbolistas, incluso en los partiditos, en las pichangas, como decimos nosotros, de amigos. Pero ya no nos queda ni eso, ¿no? Cuando yo escuchaba al embajador de Argentina, mi tocayo,
hablar de los roles que uno tiene en el fútbol. A mí me encantaba cuando nos reuníamos los amigos de varios países, decía tú el brasileño en medio campo, tú el argentino a la delantera. Ahora, como yo soy el peruano, tengo que cocinar. Yo preparo la comida para todo el mundo. Entonces, creo que esos son los roles que nos han tocado. Y en fin, la comida es festejo, es algo que nos hace felices a todos. Después del partido, todos tenemos que comer. Yo iba a pasar precisamente a hablar del sentimiento trágico de la liga y de los roles, los arquetipos literarios trasladados al fútbol, pero me veo obligada a hablar de la katana verde y blanca antes de hablar del sentimiento trágico de la liga y de lo tierno que acaba resultando esa rivalidad Sevilla-Betis en este cuento. Por contexto, es parte de una colección de cuentos presentados ficcionalmente a concursos literarios, y este en concreto sobre la rivalidad Sevilla-Betis. El fútbol nos ayuda a reírnos de nosotros mismos, ¿no? Absolutamente, sobre todo cuando no te impones la obligación de ganar. O sea, yo creo que lo que te llena de mal humor es el no ser capaz de interpretar, de digerir, de sublimar una derrota. Y la verdad es que en la vida vamos a tener más derrotas y más fracasos que éxitos. Y si esto lo trasladamos al terreno amoroso sentimental, mucho más. Entonces esto creo que es muy importante tenerlo claro, porque esa cultura era la que me faltaba a mí como hincha peruano. Nosotros perdíamos una eliminatoria, perdíamos una Libertadores, perdíamos lo que sea, y teníamos esa especie de frustración, pero faltaba ese elemento que te reconcilia con la realidad. Tú me hablabas de los arquetipos y lo ha hecho Eduardo estupendamente, solo que a mí me gustaría regalarte, Eduardo, otro mito, porque tú divides Messi, el primer gol, la picardía, Maradona, el primer gol, la picardía, y luego el segundo gol, el mito. Bueno, yo, digamos, como peruano también tengo que hacer una defensa del robo, no es una cosa importante. Prometeo roba el fuego a los dioses, o sea que allí también hay un mito en el robo, ¿no? Entonces, todo es mítico en Maradona. Y a mí me parece que hay que ir a los mitos, hay que recordar las primeras líneas de la Ilíada. Yo la leí en la traducción de Segalá: canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquileo, cólera funesta que envió muchas almas de nobles aquellos alades. Está hablando de Aquiles. No va a mencionar a Héctor jamás, pero Héctor no era hijo de diosa, Héctor era mortal. Héctor fue el que resistió los 10 años de la guerra. Para que exista Aquiles, tiene que haber un Héctor, tiene que haber un mortal que finalmente sea vencido por la cólera de un héroe semidios. Eso es el Perú. El Perú es ese equipo mortal, es ese equipo que va a aguantarte los 10 años de la guerra defendiendo las murallas de Troya, y que a pesar de los dioses y que a pesar de todos los hados siniestros, va a entregar la cuchara, por decirlo ya en términos culinarios. Pues eso era el Betis también, y lo comprendí, hice un clic, y como hincha peruano dije, yo tengo que ser del Betis. Es como cuando descubrí un editor de literatura de Páginas de Espuma, Juan Casamayor, que dijo: yo no voy a publicar ninguna novela, yo solo voy a publicar libros de relatos. Yo dije, yo quiero fracasar con este editor, yo quiero ir donde él vaya, ¿no? Y efectivamente me ha publicado mis libros de cuentos, el que tú has mencionado, y ahí está un libro que se titula España aparte de mí estos premios. Yo fui buen amigo de Roberto Bolaño, no fui su íntimo amigo, él tuvo como íntimos amigos a otros compañeros muy queridos que vivían en Barcelona, pero tuve una buena amistad con él, y Roberto decía que él tuvo que vivir muchos años como escritor piel roja, porque tenía que salir a la pradera a cazar los premios Búfalo que se convocaban por toda la geografía española, premios más municipales que literarios. Entonces yo me imaginé un concursante, latinoamericano por supuesto, que se presenta a todos los premios Búfalo que encuentra por la geografía española, pero con el mismo cuento.
y que ese mismo cuento lo va adaptando según la convocatoria. A veces el cuento es catalán, o el cuento es vasco, o el cuento es andaluz, o el cuento es de izquierdas, es de derecha, es de fútbol, es de flamenco, es de cocina, y tratar de demostrar pues, que lo importante es tener las claves identitarias correctas para que el cuento funcione. Y uno de ellos será un cuento de fútbol que tiene como protagonistas, siempre todos los cuentos tienen como protagonistas a japoneses, que viven en España sin que nadie se dé cuenta que son japoneses, porque hablan bien catalán, porque cocinan la cocina, pues cocinan cocina vasca, bailan flamenco, entonces nadie se da cuenta que son japoneses. Y estos son dos japoneses que viven en Sevilla, viven en un pueblo que se llama Coria del Río, donde existe el apellido Japón, porque son los descendientes de una embajada japonesa que llegó a Sevilla en 1617. Y como uno es bético y otro es de Sevilla y se apellidan pues supuestamente Japón, nadie se da cuenta que son japoneses. Hasta que de pronto uno muere y el amigo va a llevar sus cenizas al estadio Sánchez Pizjuán, porque se ha hecho sevillista. Y en el momento en que va a llevar las cenizas y todo el estadio lo aclama por sevillista, el japonés dice, no, yo bético. Y entonces ahí se produce la gran paradoja, ¿cómo pueden los sevillistas denostar a ese bético que ha traído las cenizas del amigo sevillista? Entonces yo pienso que estas son las cosas divertidas que tiene el fútbol. En el fútbol hay lugar para lo inverosímil. Muchas cosas que ha hecho Maradona, que ha hecho Messi, que ha hecho Ronaldinho, que ha hecho Zico, y Cholo Sotil, y Teófilo Cubillas, las recordamos porque son inverosímiles, ¿no? Y entonces eso es algo que tiene cabida en el fútbol, en la vida cotidiana. Me parece que la literatura es una forma de hacer tanto literatura fantástica como realismo mágico a través de esas narraciones. Más allá de la afición de España, aparte de mí, estos premios, en el sentimiento trágico de la Liga sí que haces una colección de crónicas de jornadas reales de la Liga Española en la temporada 93-94 y hablas de estos arquetipos del fútbol. Tengo dos preguntas sobre estos relatos. Lo primero, por contrastar un poco con lo que hace Eduardo narrando los goles de Maradona. Estoy de acuerdo con todo lo que he dicho. Es muy diferente narrar, dedicar un cuento a un gol, darle esa épica, a hacer crónica futbolística de una jornada y darle esa lírica y esa poesía a 10 resultados de lo más rutinario, ¿no? Porque quiero decir, no todas las jornadas tienen un Real Madrid-Barcelona que permita ensoñarse o otros clásicos del fútbol español. Con todo mi respeto, puede haber un Getafe-Elche y de estos que hacen afición. ¿Cómo se transmite esa lírica y esa épica del fútbol a unas jornadas más bien rutinarias? Cuando tomaba la palabra el embajador de Argentina, mi tocayo, y hablaba de la radio, yo recordé una cosa que hace Alfredo Bryce, que es muy divertida. Alfredo Bryce Echenique dice que es terrible escuchar la narración de un partido de la selección peruana, porque la narración es más o menos así: avanza Perú, gol de Brasil. Cuando te pasa eso, dices, yo no quiero escuchar, ¿no? Avanza Perú, gol de Brasil. Entonces, eso es una cosa que la radio nos maltrata mucho a los peruanos. Y la verdad es que en la crónica tienes la posibilidad, sobre todo cuando el director del periódico te dice todos los lunes tienes que hacerme una crónica de la jornada de la liga. Creo que tuve la suerte que me tocó aquella temporada de la liga en la cual Djukic falló el último penal del último partido contra el Valencia, permitiendo que campeonara el... No, Djukic falló el penal contra el Valencia y campeonó el Barça, claro, Djukic, que era del Deportivo de La Coruña, un gran equipo con Bebeto, con Donato, extraordinario. Y fue además la primera liga de Romario, que fue también una liga muy singular, porque yo he pasado la semana pasada con su bizarreta en México, que estábamos con Villoro, invitados, y con Eduardo en otro encuentro de fútbol y literatura. O sea, venimos embalados, como se dice.
y Zubizarreta me contó una cosa divertidísima de Romario, que si yo la hubiera sabido ese año, lo hubiera escrito, ¿no? Y es que jugaba el Barcelona con el Osasuna, pero era febrero del año 94 y había carnaval en Brasil. Y Romario le dice a Cruyff, me quiero ir a Brasil. Y Cruyff le dijo, por retarlo, tú metes 3 goles y te vas. Y entonces Romario empieza a jugar. Primer tiempo no metió ninguno, pero el Barça ganaba 3-0. Y en el segundo tiempo Romario mete 3 goles, el Barcelona ganó 8-1. Pero al meter el tercer gol, me decía Zubizarreta, el Romario se fue al camerino. No, ni siquiera se abrazó con los compañeros, no, metió gol y se fue. Y Cruyff le pregunta a Rezazo, le dice, ¿de dónde va? Y le dice, pues al aeropuerto. Y de hecho, tenía un carro esperándolo y se fue al aeropuerto. Entonces, a mí me parece que no puede haber nada más divertido. Yo no pude contar eso porque no lo supe. Luego esto se descubrió. O sea, fue una liga llena de acontecimientos. Fue la primera temporada de Valdano en el Tenerife. Es decir, tú tenías cada semana la posibilidad de convertir un partido, como decía Eduardo, en algo mítico, en algo épico. Por ejemplo, recuerdo una crónica, Zorros y Erizos del Fútbol. Isaiah Berlin tiene un ensayo que se llama El Erizo y el Zorro, donde supuestamente contrapone 2 cosmovisiones. El erizo solo sabe una cosa, el zorro sabe muchas. A mí me interesaba pensar qué entrenadores son zorros y qué entrenadores son erizos. Y a partir de ahí haces una cosa nueva. O por ejemplo otra crónica, la titulé El retrato de Dorian Cruyff, porque me interesaba ver de qué manera Cruyff era capaz de reconstruir el Barça con el que él campeonó como jugador, con ese Barça que tenía en ese momento como entrenador. Como a Laudrup le exigía jugar como él, y a Romario le intentaba aparecer Sotil. Se lo pregunté a Zubizarreta, y Zubizarreta me dijo que un día Cruyff le empezó a reñir a Laudrup, le empezó a resondrar y a decirle, tú aquí debiste hacer esto y el otro, porque yo hubiera hecho esto. Y entonces Laudrup le dijo, pero es que usted es Cruyff. Y Cruyff se queda callado y dice, es verdad. O sea, aceptó con una naturalidad absolutamente normal su condición, claro, un ser superior, ¿no? Como Florentino. No, pero es que esto es interesante porque cuando hablaban de los que cambian de equipo, y embajador del Perú, que me ha encantado que también preceda con sus palabras esta reunión, mencionó a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es el único caso que yo conozco de alguien que fue del Barça y después del Madrid. Fue así. Hay varios, ¿no? Bueno, pues Figo, por el... No, pero como hincha. No, pero es que Mario era de la U. Murió siendo de la U, pero en el transcurso de su vida en España, en algún momento, pues él, cuando vivía en Barcelona en los años del boom, era del Barça. Y luego cuando se muda a Madrid, fue del Real Madrid. Y esto yo se lo reproché más de una vez, ¿no? Entonces por eso creo que a mí, mi bendición fue llegar al Betis, ¿no? El Betis me ha reconciliado con la condición humana. Y yo creo que eso, pues, cuando Vallejo dice este pobre barro pensativo, eso es un bético. Para cerrar el capítulo de la literatura, y ya acabar con una cosa más literaria, en esas crónicas hablas a menudo de cómo los arquetipos clásicos de la literatura se trasladan al fútbol, los dioses, semidioses, héroes, villanos, los mortales. ¿Crees que hay equipos y jugadores que simplemente no pueden deshacerse de los arquetipos que les hemos otorgado en el imaginario colectivo? ¿O todos los equipos y jugadores pueden cambiar su propio destino, su propia imagen? Lo voy a poner más divertido. Borges, en el prólogo de Los Conjurados, dice que no hay poeta, por menor que sea, que no haya escrito en algún momento el mejor verso de la literatura universal. Yo creo que no hay futbolista, como cualquiera de nosotros,
no hay hincha aficionado que en algún momento, jugando un sábado un partido de papás contra hijos, no haya hecho la mejor jugada del fútbol mundial. Un control, un toque, un pase. Yo creo que eso es algo que todavía cifra mucho mejor lo que tú me comentas. Es decir, tú ves una jugada de alguien en un partido de Champions, por ejemplo, y de pronto recuerdas a alguien que la hizo en el colegio. Y a mí me parece que eso es lo extraordinario, que en el fútbol, eso que puede ser mítico, que puede ser majestuoso, que puede ser extraordinario, es algo que también sucede cotidianamente en un patio. Eduardo Berti, un gran escritor argentino, a quien yo también quiero y admiro, ha escrito una novela que trata de un supuesto futbolista que ha sido el mejor del mundo, pero solo lo vieron en su pueblo. Y yo creo que todos conocemos a una chica que nos parece la más guapa del mundo y que solo la conocimos en una fiesta. Está olvidada, pero era bellísima y nadie nos convencerá de lo contrario jamás. Eso es el fútbol con mayúsculas y minúsculas. Y no el Perú, como yo tímidamente dice. Bueno, pues vamos a dar por cerrado el capítulo literario y vamos a pasar al cine, que parece que nos hemos olvidado de él, pero hay cine también, con Carlos Marañón. Ay, sin H, yo me refería. Ay, Cuidado. Carlos Marañón, exfutbolista y director de la revista Cinemanía. Perico y madridista y Perico, no sé en qué orden. Perico primero, por herencia paterna. Es que mi padre jugó también en el Real Madrid, pero en casa. Sí, pero bueno, lo que no dices es que su padre es el máximo goleador de la historia del español, pero eso secundario. Yo soy más sutil que ellos, he venido blanco, azul, vamos a poner el escudo también. En la botella, sí, perfecto. Para los no conocedores de la Liga Española, el español es otro equipo de Barcelona. El embajador es blaugrana, mirad la corbata, pero tiene ahí un deje blanqueazul que está ocultando, aunque sea arlequinado. Aunque sea arlequinado. Porque yo soy el Sabadell, los colores de España. Pero tienes toda la razón, yo lo digo, pero lo único que te quiero decir es que esto es tremendo, porque en el fútbol todo lo que habéis dicho es todo maravilloso, pero luego está el odio. Y ese odio, por ejemplo, yo lo he visto. Que a veces es maravilloso también. Bueno, ahora te cuento una historia de odio maravilloso. Y no te miro más. No. Sí, eso lo dejamos para la próxima sesión, ¿no? Hablamos sobre el tema de las relaciones del Barça y los pericos, ¿no? Solo lo de los odios entre equipos y eso es un tema profundo también, ¿no? Esa parte del tribalismo, ¿no? De que soy yo frente al otro, ¿no? Yo y el otro. Pero a mí lo que me gusta mucho es, por ejemplo, la historia de que el Sabadell es un equipo que, para los que no lo sepáis, ni falta que hace, estuvo en primera división más de 14 temporadas y bueno, vivimos en el pozo de los tiempos, en una tercera, más que tercera. ¿Y cómo es eso posible? Pues es muy sencillo. Es porque hay quien acusa al Barça de que el Barça no ayudó al Sabadell por ser muy cercanos y que los de Sabadell por remor, por resquemor, hubo mucha gente que se volvió del Real Madrid y de hecho la peña más grande que hay en Sabadell es del Real Madrid, estando al lado de Barcelona. En el Sabadell jugó otro peruano, Roberto Martínez. Roberto Martínez, señor. Y su padre, que también estuvo jugando. Perfecto, me encantan las anécdotas. En tu casa, evidentemente, has bebido fútbol desde pequeño, además eres crítico de cine y has escrito un libro sobre las películas fundamentales sobre fútbol, en concreto. ¿Qué partido merece, primera pregunta a saco, qué partido de los últimos, vamos a decir, 10 años merece una película y no lo tiene? No lo tiene casi ninguno, partidos reales, ¿no? Es muy difícil, ¿no? ¿Qué historia futbolística? Es muy difícil, En realidad, y perdona, primero de todo, estoy yo aquí, sí que soy el impostor y aparte del español, o sea, lo de Perú, o sea, yo soy aquí el peruano, tú no eres el peruano, yo soy el peruano con dos ídolos a los que admiro y venir a contar
después de hablar de literatura, ¿qué pasa con el fútbol en el cine? Cuando el cine, para empezar, se nutre normalmente antes de una historia escrita por literatura, a eso hay que añadirle todos los problemas técnicos, que no son solo técnicos, también son conceptuales, sobre cómo meter una cámara en un partido, cómo trasladar en imágenes algo que estamos hartos de ver, hartos, maravillados de ver, ¿no? Lo del instante que comenta Eduardo siempre, ¿no? Un gol se mete tan rápido. Hay una película que es Evasión o Victoria, que probablemente todos hayáis visto. A mí me critican mucho porque digo que es una gran película. Yo tengo el problema de que cualquier cosa de fútbol que veo en una película hace que esa película ya me guste. Con lo cual me gustan una serie de películas absolutamente horrendas. Pero Evasión o Victoria, para mí, yo digo que es siempre la Casablanca del fútbol en el cine, ¿no? No solo porque también se canta la marsellesa, con mucha intención, que se canta espontáneamente, ¿no? Sino porque es imposible hoy, la película es del año 81, es imposible hoy replicar algo ni de lejos parecido a lo que supuso esa película, ese rodaje, ¿no? Que es, imaginaros a John Huston. John Huston, para los que no sean muy aficionados al cine, tiene al menos 15 obras maestras de la historia del cine, dirigió más de 50 películas de cine clásico, no tenía ni idea de fútbol, pero ni idea, decía que era irlandés, pero ni siquiera era irlandés de primera generación, era simplemente, además a los irlandeses tampoco es el fútbol su primer deporte, o sea que... Claro, maravillosa, una de sus obras maestras, y reúne en un rodaje a Pelé, Bobby Moore, a una serie de futbolistas Deina, polacos, de todo el mundo, menos españoles, había Ardiles, por supuesto, Osvaldo Ardiles, menos españoles, que no pintábamos nada en aquellos años, digamos, internacionalmente había de casi todos los países, incluso meten a un equipo entero, el Ipswich Town, lo meten casi como extras o como los que dan un poco fondo al resto de jugadores, y se monta ahí una especie de milagro, porque es un milagro rodar esa película, que vista hoy hace que todos los aficionados al fútbol la veamos con una indulgencia absoluta, pero que tiene mucho sentido. Y a mí me critican mucho que diga que esa película realmente quizá no es la mejor. Hay muchas películas actuales de fútbol que son muy buenas, hay documentales, se ha cambiado mucho, se ha logrado cambiar esa mentalidad de que una película de fútbol tiene que meter una cámara en un partido. No hace falta, ni siquiera hace falta contar un partido para hablar de fútbol, ¿no? De hecho, probablemente las mejores sean los que no lo hacen por esa dificultad, pero incluso la cámara ha logrado, hemos visto, todos recordaréis, anuncios de Nike, por ejemplo, ¿no? Que nos parecen maravillosos porque meten la cámara y hacen cosas absolutamente increíbles, ¿no? Durante un poquito tiempo, de ahí eso. Pero en esa película, de ahí lo del instante eterno, Pelé mete un gol de chilena, ¿no? De chalaca, como queráis, en varios países, de tijereta, un golazo. Para entender cómo el cine es tan difícil que traslade la emoción puntual de ese momento, y lo ha dicho antes Eduardo, que es el fútbol es no solo ese momento que dura tan poco, sino cómo nos afecta a todos los demás durante mucho tiempo, ¿no? En esa película John Huston, que yo creo que se da un poco cuenta desde el genio cineasta que es, sin tener ni idea de fútbol, necesita repetir ese gol como 5 veces. Tú ves esa película y la chilena la repite 5 veces, desde varios ángulos seguidos, porque si no es imposible darle prestancia, darle importancia a algo tan absolutamente genial como poner a Pelé haciendo una chilena, que además tiene su mística, porque parece que la hizo a la primera, que rodaron a la primera, tal. Así que fijaros la dificultad que tiene el fútbol, enorme, ¿no? Y añadido a todo eso, que son dificultades técnicas, ¿no? El boxeo, hemos comentado que es un arte o un deporte que permite que el cine se acerque a él, ¿no? Es un solo deportista, es un ring, es fácil rodar, hay sangre, es todo muchísimo más literario y más cinematográfico. El fútbol es muy complicado, ¿no? Tiene 11 jugadores, 22. Yo creo que es la figura del entrenador probablemente la que en el cine funcionaría muy bien sin necesidad de recurrir a imágenes de fútbol, porque por él pasa todo, pasa lo que ocurre en el campo, pasa lo que ocurre fuera, pasa lo que ocurre con los directivos, puedes contar un poco todo a través de un personaje que no necesita jugar, ¿no? Y luego está que no hay
futbolistas que actúen bien y no hay actores que jueguen bien al fútbol, ¿no? Yo recuerdo en una promoción de una película que era malísima también, de estas que os digo, que se llama Gol, que es una trilogía. Exacto. Le pusieron 3 OEs, era Gol. Sucedió que el protagonista, a mí me tocó hacer una de esas entrevistas de grupo en la segunda parte, ¿no? Estaba el Real Madrid metido en esa producción, el chaval acompañaba a los desplazamientos a los jugadores del Real Madrid, aparecía cuando salían, llevaba la camiseta, y en la entrevista le preguntamos, bueno, tú veías la película y veías que ese chico pues no jugaba especialmente bien al fútbol. Entonces él nos contó de una forma muy naif, nos dijo, no, yo me preparé y durante 6 semanas hice un entrenamiento, como si fuera a aprender a montar a caballo o como si fuera, bueno, manejar la espada, ¿no? Como John Wayne haría en su momento, o como Errol Flynn, ¿no? Y obviamente eso se notaba a la legua, ¿no? Era imposible, claro, ¿no? Así que fijaros toda esa cantidad de elementos que hacen muy difícil eso. Pero es que además el cine norteamericano, que ha sido el cine clásico para todos durante los años 40, 50, el fútbol era ajeno para ellos. Luego está el tema que ha salido aquí un poco de soslayo, el tema político, ¿no? Durante mucho tiempo, años 60, 70, el fútbol y la intelectualidad pues estuvieron muy enfrentados, ¿no? Y para muchos directores de cine, y eso lo cuenta mucho José Luis García, pues reconocer que te gustaba el fútbol era un poco un demérito, ¿no? Y pasó. Con eso hemos ido llegando a un momento en el que obviamente para contar, igual que para contar cualquier historia, tienes que haberlo vivido o amarlo mucho. Si no hay cineastas que amen mucho el fútbol, es muy difícil que hagan una buena película sobre el fútbol, ¿no? Eso además, ¿no? Y si no hay escritores que amen mucho el fútbol, como lo amáis vosotros, es muy difícil que se cuenten historias buenas de fútbol. Así que es un entramado de problemas el cine sobre el fútbol tremendo. Así que yo te diría que cualquier historia valdría, la final Manchester United, Bayern de Múnich, por no poner un equipo español en medio, que se jugó en el Camp Nou, ese final absolutamente atroz. ¿Sería una maravillosa película? Sí, sería una maravillosa película, pero sería lo que, no el instante en el que Sheringham mete el gol, sino todo lo que acompaña realmente. Ferguson, ¿cómo vivió Ferguson ese día? Sería una bonita película. Antes le preguntaba a Eduardo por esa dualidad escritor-jugador. Te pregunto a ti, has escrito, como decíamos, varios libros sobre las mejores películas sobre fútbol. ¿Qué buscas como alguien que ha vivido esto desde dentro, tanto con tu padre como con tu experiencia como futbolista, que lo conoces tan bien? ¿Qué elementos tienen en común las películas que están en el top de películas sobre fútbol? Realmente que me ofrezcan algo nuevo que quizá no he vivido o que quizá esté por vivir. Realmente es algo. Cuando tú lees el relato Esperándolo a Tito, eso puede haber pasado en la realidad. Puede haber pasado que hubiera alguien... Mi padre jugó al fútbol profesional y sigue jugando, y seguro que sus amigos algún día, si no viene Rafa, no... Pero lo que él aporta es algo completamente factible, algo que puede suceder. Maradona jugaba partidos con sus amigos cuando volvió a Argentina, pero que si no lo contara él, no habría pasado en ningún sitio en el mundo. A eso me refiero. Creo que el cine debería ser eso, ¿no? Claro, una de las películas más, para mí, apasionantes, y yo que soy canchero, que me gusta el fútbol, me sé los resultados del Sabadell los domingos, los del España, o sea que sigo todo tipo de fútbol. Una de las películas más revolucionarias y que más me gustan sobre fútbol es una película rumana de hace unos años, de un director que se llama Porumboiu, que tiene la suerte de que su padre era árbitro en Rumanía, en la Rumanía de Ceausescu. En la Rumanía de Ceausescu, una dictadura socialista o comunista, había 2 equipos, el Dinamo de Bucarest y el Steaua de Bucarest. Uno era de la policía secreta y el otro del ejército. El resultado de esos partidos se consensuaba en la Federación Rumana hablando con la familia Ceausescu. Eso lo sabe todo el mundo. Al hijo del colegiado Porumboiu se le ocurrió ponerle el último partido, Steaua de Bucarest, Dinamo de Bucarest,
días antes de que cayera Ceausescu, hablamos de diciembre del 89, la película es la imagen de la radiotelevisión rumana, que os podéis imaginar, que era cámara fija y no había alegría ninguna, nevando, partido de esos con balón rojo, todo blanco, Steaua de Bucarest, Dinamo de Bucarest, la retransmisión y él y su padre hablando por encima de las imágenes. Y el hijo preguntándole cosas a su padre, que era el árbitro de ese partido. No os creáis que le pregunta, pero oye, ¿estaba amañado el partido? No, es todo tan sutil, tan civilino, que el padre en ningún momento, el padre cree que todo lo hizo bien, que él era un árbitro y que eso era un partido. Quedaron 0-0, por supuesto, imaginaros la película. Es un 0-0, un campo nevado, pero todo lo que se dice y todo lo que es absolutamente maravilloso. Es una decisión de Ceausescu. Ahí está. Es una película y dices, pero bueno, ¿eso qué es? No hay un guión. Pues es algo completamente nuevo, ¿no? Nadie ha imaginado jamás eso. Quiero terminar para provocarle un poco a Eduardo, a que admiro tanto, y como le he citado mucho, le voy a quitar algo, le voy a quitar un Oscar de la Academia. No a él, en realidad, bueno, igual te estoy haciendo un favor, a Racing de Avellaneda, ¿no? Porque tú sabes que se dice que Racing tiene un Oscar gracias a tu película, ¿no? Los que aparecen en la imagen son extras que cantan por Racing, no son hinchas de Racing. Racing no tiene nada que ver con la película. Ellos lo dicen, ¿no? Por el secreto de sus ojos, ¿sabes? Pero lo dicen. Bueno, tenemos una película en España que seguro que habéis visto, y por homenajear a José Luis García, que es uno de las grandes personas que ha tratado de unir fútbol y cine siempre, que se llama Volver a empezar, cuyo protagonista es un premio Nobel de Literatura, además, que trabaja en Berkeley, en Los Ángeles, y vuelve a Gijón, su ciudad natal, bueno, antes de morir, porque está enfermo, ¿no? Y es exjugador del Sporting de Gijón, y la película tiene un montón de imágenes preciosas, maravillosas. La casualidad quiso que la película el partido que él retrata en esa película, con muchas imágenes, es un Sporting de Gijón, Atlético de Madrid, que son los dos equipos de García, que son sus dos equipos favoritos. Él rueda la película, gana el Oscar, así que el Sporting de Gijón tiene un Oscar, es el único equipo del mundo, no Racing de Avellaneda, y él gana el Oscar un domingo por la noche, lunes, vuelve a España, miércoles, jueves, y lo primero que hace, y lo primero que sucede, y ahí el azar a veces es maravilloso, es que ese domingo, abril, está además, lo podéis ver, vuelven a jugar Sporting de Gijón, Atlético de Madrid, y él lo primero que hace es ir al Molinón, y dicen las crónicas que el público del Molinón cantó Begin de Begin, que es volver a empezar la canción original, ¿no? Así que bueno, historias alrededor del fútbol y el cine, por lo menos, ya que el cine a veces no nos ha dado tantas alegrías, sí que hay muchas. Ya que has hablado del Nobel, o sea, Lorca le dedicó un poema a un presidente del Betis, a Ignacio Sánchez Mejía. Hay una reflexión respecto al lenguaje cinematográfico y llamémosle el lenguaje literario del fútbol, que es una historia que quisiera aportar aquí, a ver si encaja en lo que tú dices, porque claro, el tipo cinematográfico y el del fútbol efectivamente no va muy bien. Al final la historia es más interesante lo que hay alrededor que no la acción en sí misma. Un día estaba hablando de eso y tuve la oportunidad de comentar el tema de que Hollywood no había reflejado el fútbol, porque evidentemente es un deporte ajeno, etcétera, etcétera, aunque tampoco en las películas que han hecho sobre béisbol o sobre fútbol americano, lo que mejor les ha salido son las historias alrededor del entrenador, por ejemplo, no la historia del juego en sí mismo. Pero una cosa que fue una experiencia para mí única es que tuve la oportunidad de tener una conversación de más de una hora con Franz Beckenbauer. Y la conversación estaba en el aire, el Mundial de Atlanta y tal, y yo, un poco por halagarlo y por animar, bueno, parece ser que eso va a tener un éxito, el fútbol, el soccer, el fútbol, tal como lo entendemos en América Latina y en Europa va a llegar a Estados Unidos y tal. Me miró con escepticismo y me dijo, mire, me parece que se equivoca, ¿eh? Digo, no, dice, no,
el fútbol nunca va a triunfar en Estados Unidos. Digo, pero ¿esto qué me dices? Esto es una conversación off the record, pero nunca va a triunfar. Digo, ¿por qué? Primero por una cuestión de ritmo. Porque el público americano no está dispuesto a estar 45 minutos viendo un espectáculo en que nadie marca un gol. Luego el ritmo, porque Beckenbauer lo intentó después, intentó meter los tiempos, todos sabemos que el tiempo jugado es la mitad del tiempo real. 45 minutos, la media parte se juega la otra, who knows. Eso, luego, además el americano no está acostumbrado a estar 45 minutos sentado delante de la jugada, cuando se levantan, paran, se van a tomar un refresco, vuelven y tal. Y digo, pero hombre, pero de alguna manera dice, no, es que falta el argumento definitivo. Es que la mentalidad americana la aplica al fútbol, y en el fútbol y en el deporte en Estados Unidos, sea en la liga de béisbol o en la de hockey sobre hielo, siempre gana el mejor. En el fútbol no. El fútbol tiene algo de revolucionario, y es que el pobre, el malo, también puede ganar, y si no puede soñar con eso, o cometerla con el codo en el último segundo y que valga, o que tenga la mano de Dios. Es decir, es un deporte injusto, y por eso, entre comillas, no puede triunfar en Estados Unidos, y por eso el cine no puede darle ese aire de éxito que supone que tiene que haberla. No, iba a agregar a lo que dice el embajador, hay pocos deportes donde se puede empatar. Y en eso el fútbol es muy especial. La mayoría de los deportes no toleran el empate como final de un... Son muy pocos los deportes donde se empata. Pero... No, hay voces, lamentablemente hay voces quejándose de eso. Un exjugador del equipo del señor embajador, muy famoso y muy guapo, que tiene un club de fútbol en Andorra. Está contra los empates en el fútbol. Absoluto. Y no hablemos de los empates en el bar, en fin. A mí, ya me callé, me gustaría a Fernando y a Eduardo contarles una anécdota, porque creo que tiene un trasfondo de cine, pero que en el fondo tiene mucho que ver con la literatura y con la ficción. Uno de los futbolistas de Evasión o Victoria, de los que iba un poco de jugador de sparring, de jugador de fondo, era un escocés que se llama John Wark, que era un buen futbolista, era futbolista del Liverpool y del Ipswich Town, era así un llegador, un box to box, que dicen ahora, internacional escocés, jugó varios mundiales, tenía un bigotón así. Eso es. Muy bien, lo reconoces. Pues él cuenta en sus memorias que ya retirado, paseando por Glasgow, todo lo que se pueda pasear por Glasgow, en aquellos tiempos, digamos, hace unos años, alguien vino. La película, perdona, porque igual hay alguien que no la conoce, trata sobre unos prisioneros aliados del ejército de varios, los americanos, ingleses sobre todo, pero también franceses, antillanos, es el personaje de Pelé, que están prisioneros en un campo de concentración nazi, campo de prisioneros, y surge la posibilidad de jugar un partido contra los nazis, un partido de propaganda, ¿no?, para exaltación de los nazis, ¿no? Y ellos aceptan finalmente y lo van a jugar, pero su pretensión es escaparse, ¿no?, en el descanso. Digamos que ese es el trasfondo, no os quito el final porque es una película que creo que es estupenda para ver cualquier tarde de sábado. Pero John Wark iba paseando con su mujer, entonces llegó un señor, cuenta él en sus memorias, y no Nevero, no sé si a lo mejor se lo ha inventado, pero me gustó mucho porque creo que trata un poco sobre el trasfondo de lo que hablamos aquí. Y se quedó mirándole, obviamente reconoció al futbolista, él era escocés, y dijo: entonces, John, es verdad, escapasteis. No sé, me parece muy gracioso de cómo puede combinar la ficción, ¿no?, o lo que creáis vosotros y lo que nosotros vemos, ¿no?, después. Comentas, Carlos, que el fútbol en el cine le va un poco a la zaga del fútbol en la literatura, que por factores diversos, como el hecho de la dificultad técnica o el hecho de que Hollywood, por motivos obvios, no tenga mucho interés en representar un deporte que es más europeo, más latinoamericano. Sin embargo, yo creo que podemos dar por caducado ese estereotipo del cinéfilo gafapasta que desprecia al opio del pueblo moderno, y también el de el hincha que no
aprecia el cine. Son dos mundos condenados a entenderse, o sea, tú ves margen para la mejora. Yo creo que sí, absolutamente, ¿no? Yo os he contado esa película rumana como un caso extremo, por supuesto, de algo que quizá no es cine como el que nosotros estamos acostumbrados a ver, con un guión detrás, una historia, ¿no? Cine narrativo, ¿no? Son quizá locuras extemporáneas que pueden funcionar, pero yo creo que sí, yo creo que vamos a mejor. En realidad, yo como loco que estoy por esto y que soy capaz de divisar cualquier camiseta, cualquier conversación, en cualquier película, las películas hoy en día, y las series, ese es otro problema, vemos series por encima de nuestras posibilidades, perdón ahí lo dejo. Creo que ya el fútbol ocupa el espacio de la calle y lo ha ocupado también en cualquier producto audiovisual. Cualquier película tiene algo de fútbol, es así, a mí me vuelve loco ya, no doy abasto de apuntarlo todo, pero es cierto, o sea que yo creo que sí, y que yo creo que incluso hay una vuelta del futbolero viejo, con perdón, a recordar y a rescatar algunas cosas que ya no son del fútbol actual, ¿no? Con lo cual hay varios niveles de lectura, con lo cual todo me parece bien, ¿no? Así que tengo esperanza, sí. Por acabar, hay un subproducto que a mí me fascina, que es esta explosión absoluta de documentales, no solo sobre fútbol, sino sobre deporte en general, que tal vez es una forma de hacer más accesible a un público general estas historias de las que hablábamos antes, no necesariamente un partido, sino la trayectoria de la selección femenina al ganar el Mundial y todo lo que pasó después, por ejemplo. Al fútbol se le achaca, yo creo que con razón, llegar tarde a todo, llegar tarde a las revoluciones sociales, y en ellas pues, me veo obligada a incluir al feminismo y la entrada de la mujer en el deporte. ¿Que lo echas de menos esto en las producciones actuales, tanto en el cine como en las docuseries, que se siga un poco apelando a esa épica cargada de testosterona y cargada de cosas en las que muchas aficionadas, muchas jugadoras tal vez ya no se ven representadas? Bueno, como todo, de cada 10 series, de cada 10 películas hay media buena, ¿no? O sea que eso es lamentablemente así, por supuesto. Ya son productos a veces mercadotécnicos, de marketing, de los clubes, lo que te quieren contar, lo que no. Ahí tienes que escarbar mucho, incluso si te gusta mucho, puedes encontrar cosas auténticas en productos que son prácticamente mentira, por decir algo, ¿no? Yo recuerdo un documental de Cristiano Ronaldo, producido por el propio Cristiano Ronaldo. Obviamente tenía ciertos problemas de contar algo que fuera verosímil o que fuera real, pero incluso ahí él pretendía dejar claras tantas cosas que el que lo viera con ojos un poco, eso, escarbaba y encontraba cosas muy interesantes, ¿no? Detalles muy interesantes. No sé, yo sí que creo, lo que has comentado es totalmente verdad, y en el caso de las mujeres, el fútbol y el femenino es verdad, pero no hay que olvidar que el fútbol viene de ser revolucionario en sí mismo. El fútbol es un deporte que empiezan a jugar los señoritos en sus colegios y que, como el robo del fuego, roban los obreros que ganan el sábado por la tarde de fiesta para jugar al fútbol. O sea, que tampoco nos olvidemos de que el fútbol viene de ahí. Es verdad que ahora ir a ver un partido cuesta 200 euros, una camiseta cuesta muchísimo, pero que lo has comentado tú esta mañana, un niño con un balón también es fútbol, ¿no? Pues con esta definición yo creo que podemos cerrar el coloquio. Miro a Teresa para que me diga si tenemos tiempo para algunas preguntas. Gracias. Primero lo siento por mi español, yo soy inglés de Londres, entonces tengo un punto de vista un poco distinto sobre el gol de Maradona. Pero mi pregunta es muy sencilla. Acabo de volver de Latinoamérica. He visto cosas buenas y cosas malas a ver con el fútbol. Muy malas, con un muerto en un partido en Chile. Y quería preguntar, ¿son ustedes optimistas o pesimistas por el futuro del fútbol en general y en el mundo hispanohablante también? Yo soy pesimista. Me paga como peruano también ser pesimista. Pero es que creo que incluso la afición y la pasión se ha deslocalizado, como se deslocalizan las empresas.
y cuando uno viaja por el mundo se encuentra con que hay niños que han perdido la pasión local. Entonces la esperanza para mí, la reserva moral del fútbol está todavía en ese barrio, en esos colegios, en esas divisiones inferiores donde el espíritu amateur y del verdadero aficionado todavía encierra la llama de ese fuego de Prometeo arrebatado a los dioses. Por lo demás, estoy bastante decepcionado de cómo se ha deslocalizado la pasión, cómo la espectacularidad y el negocio están por encima de lo que son las competiciones. El que se juegue en Arabia Saudita una supercopa de los equipos españoles, todo eso a mí me parece fruto de una cosa pues decadente, y que además vayamos con total naturalidad a jugar a países donde se violan los derechos humanos o donde nos suben los aranceles a todos los demás países. Si hubiera un plantón contra Donald Trump, pues yo pienso que me sorprendería mucho, pero no va a ocurrir. Para contraponer una visión optimista a tu visión pesimista, aunque creo que vuelvo a esta cuestión del fútbol como reflejo. Una sociedad violenta no puede tener un fútbol pacífico. No creo que sea el fútbol el que genera la violencia, creo que la exhibe. Y una sociedad facciosa, dividida, irritada, desorientada, genera violencia que también aparece en el fútbol. Ahora, en cuanto al futuro del fútbol, que esto lo hablamos en México también, cuando yo pienso en el fútbol, pienso mucho más en gente jugando al fútbol que en transmisiones de fútbol. Y eso me parece que es muy sano y mucho más duradero. Yo utilicé allí una imagen como de un iceberg, un témpano de hielo, que en general lo asociamos solemos asociarlo con algo amenazante. Pensamos en el hundimiento del Titanic y un iceberg es algo amenazante porque el 90% está sumergido y solo vemos el 10% que está sobre la superficie. Para mí el fútbol tiene un 90% sumergido, que es lo más lindo que tiene, que es gente jugando al fútbol. Y en los últimos años, chicas jugando al fútbol, que antes no había. O sea, ese 90% es más grande todavía. Por supuesto que está ese 10% que se lleva a la Supercopa a jugar a tal lado, pero ese 10% vive de lo que depositamos nosotros, cualquiera que ha jugado o que juega o que extraña jugar o que está empezando a jugar, y eso es un eco, digamos, lo que se ve sobre todo es un eco global, mercantilizado, mediático, etcétera, de algo mucho más genuino y más hermoso. En los estadios de Argentina, a mí me gusta mucho ver cómo los chicos y las chicas más chicos que se distraen viendo el partido, bajan en los estadios de Argentina las butacas, primero que no hay butacas en muchos lados, suele haber un espacio adelante. Bajan a jugar al fútbol. Ya vieron un rato el partido, pero van con un balón y se ponen a jugar ahí abajo. Y a veces en los estadios pequeños, la pelota con la que están jugando pasa al otro lado. Y tienen que esperar que se las tiren los jugadores o los alcanzapelotas. Eso para mí es lo más lindo del fútbol, realmente. Yo quiero decir algo de Español, Barcelona, Madrid, Atleti, Racing, Independiente, Betis, Sevilla. 4-0, saque del medio. Perfecto. Yo solo quería añadir una postilla para hacerlo la solución salomónica entre el pesimismo y el optimismo. Yo soy muy pesimista en general, lo pesimista que tiene que ser para que yo sea el optimista. Yo soy un pesimista que quiere que todo salga bien. Bueno, es aquello de que un pesimista era un optimista bien informado, ¿no? Partiendo de esa idea, yo creo que las dos cosas son reales. Uno es
los que juegan al fútbol, y por otro lado es, bueno, el negocio del que no vamos a hablar, pues estamos todos de acuerdo. O sea, ese negocio que lo que se trata es que no mate la ilusión que yo tengo, que era la de ir con mi papá a ver el partido con el bocadillo que hacía mi madre. Eso es lo que yo creo que es esa infancia, eso es la idea de la familia, los afectos. Pero para mí, y ahí voy por el embajador argentino, para mí lo que será siempre el sueño del fútbol es que una vez, gracias a mi oficio, llegué al final del mundo. Llegué hasta el Tíbet. Y llegué a un lugar que se llama Shankung, que está más allá de Lhasa, y donde estábamos prácticamente, yo no podía ni respirar porque estábamos a 4.000 pies, y ahí no era solo 8, era simplemente que me ahogaba. Y había un montón de muchachitos, de monjes lamaístas, con la túnica azafrán, jugando con un trapo envuelto en cuerdas, jugando al fútbol. Y era un templo tibetano prácticamente abandonado, en el que había una tanca, una estela devota y el póster de Maradona en medio del Tíbet. El póster del Mundial del 86, completamente descolorido, y aquellos monjes tibetanos tratando de emular a Maradona. Y yo le escribí a Maradona, le escribí una carta diciéndole: ¿tú te das cuenta de lo que significas para tanta gente? Lo que el sueño que significa que tú puedes despertar en cualquier ser humano. Nunca me contestó. Pues hay una película sobre eso exactamente, o sea, hay un director que supo ver eso que viste tú, que se llama La Copa, es una película de Bután, del año 99, y es de unos chavales que viven en la comunidad lama y que su obsesión es conseguir un televisor para ver la final, y no es Maradona, es Ronaldo Nazario, porque va calvo como ellos. En un cómic de Marvel, donde Galactus destruye el planeta, esto se ven los rayos que caen sobre Manhattan, la gente corriendo, y hay un chico que corre con una camiseta del Betis. Eso. Sí. Desde la USB con esa frase... A favor. Pues vamos a poner el broche ya. Muchísimas gracias a los cuatro por esta tarde tan fantástica. Yo creo que es hora de poner el broche para que colchoneros y culés puedan ir a prepararse para el partido de esta noche. Y yo personalmente lo primero que voy a hacer va a ser ver cómo ha quedado la selección femenina, que hoy ha empezado a jugarse la clasificación para el próximo Mundial, que también lo vamos a ganar. Muchas gracias.